Aleluya, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema poderoso que tenemos que prestar mucha atención. Esto es algo bien sutil porque voy a hablar sobre el cambio de camino. ¿Ve? El misterio del cambio de camino. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender de que estas cosas son bien sutiles. Un cambio de camino acontece sin que tú te des de cuenta. Y esto es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es entendimiento. Todo lo que necesitamos es entendimiento. Yo leía hoy en el libro de Proverbios, mira cómo dice en el Proverbio 23, dice, compra la sabiduría. O sea, eso quiere decir que la sabiduría no nace conmigo. ¿Ok? Mira cómo dice, compra la sabiduría y no la vendas. Dice la sabiduría, perdón, dice, compra la verdad y no la vendas. Dice, compra la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Todas estas cosas nosotros tenemos que invertir en ellas. Sacrificio, el leer la Biblia. ¿Ves? Todos los días yo me levanto y yo leo el proverbio del día. Todos los días me levanto y yo exalto a nuestro Dios. Yo exalto su nombre. Yo le doy gracias por un día más. Una de las cosas más poderosas que hay es el ser agradecido. Mira, tú tienes que entender de que ese tiene que ser tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que el Espíritu escribe en tu corazón y en tu mente los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces eso tiene que ser parte de ti, ¿ves? De tu diario vivir. Bendecir a Dios, bendecir todo lo que viene de Él, bendecir todo lo que Él ama. ¿Ves? Israel, Dios ama a Israel. De que si Israel falló o no falló, ese no es mi problema, pero yo tengo que entender que Dios lo ama y yo tengo que orar por Israel y tengo que bendecir ese pueblo y tengo que bendecir ese pueblo. ¿Por qué? Porque eso, hay una bendición que toma lugar en mi vida cuando yo hago esas cosas, ¿entienden? Y están escritas aquí en la palabra, entonces todo eso tiene que ver con sabiduría. Yo tengo que entender que Dios lo tiene todo bajo control. Hay un plan, señores. Hay un plan. ¿De qué manera se va a sujetar Israel a Jesucristo si ellos no hubieran entrado en pecado? Por eso es que dice la Biblia que los sujetó todo a pecado para tener misericordia. Si ellos no hubieran sido sujetos a pecado, ¿cómo Dios iba a tener misericordia? Esa misericordia que se manifestó en nosotros los gentiles. Ve que hoy nosotros somos israelitas también en términos espirituales. Porque nuestro Dios es israelita. Jesucristo nació en Israel, señores. Jesucristo es israelita. Ese es el pueblo que él escogió. Ahí nació, ahí cumplió y ahí va a regresar de nuevo. Cuando él regrese, los pies los va a poner en el monte de los olivos. Está en Israel. ¿Entiendes? Todo tiene, ese es el reloj profético. Nosotros tenemos que bendecir Israel siempre. ¿Ok? Eso es algo que tengo que entender. Bueno, os voy a hablar sobre el misterio del cambio de camino. La palabra no nos exige que para la salvación tiene que haber un cambio de camino. ¿Cuál es este cambio de camino? Salir de las tinieblas a la luz. Este es el cambio de camino. ¿Ok? Nosotros estábamos en la luz y fuimos injertados en las tinieblas y ahora salimos de las tinieblas y somos nuevamente injertados a través de Jesucristo en la luz. ¿Ve? A través de Adán salimos de la luz y fuimos injertados en las tinieblas y a través de Jesús salimos de las tinieblas y vamos a ser injertados en la luz. O sea, estos son los dos reinos que existen, no existe otro más. Una vez el Espíritu Santo me dijo, Gerin, tu reino no existe. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas y ahora mismo tú decides. Aquellos que han leído el libro mío lo pueden leer ahí. Yo lo escribí ahí, esa vicisitud que tuve del Espíritu Santo cuando me dijo esas palabras. Eso fue en un momento bien crítico en mi vida. Eso fue algo impresionante y él me dijo, tú tienes que decidir ahora. Y en el momento en que yo decidí, todo tomó control en mi vida. Señores, eso fue algo sobrenatural. Nunca más yo he hallado tropiezo en su palabra. Gracias a Dios, no gracias a mí, no es mi fuerza, es lo que Él depositó. Porque la decisión tuya, tú tienes que entender que una decisión tuya Dios la toma en serio. ¿Ves? Lo que tú decides, Dios lo va a tomar en serio, sea para bien o para mal. Dice que será dado al hombre, será hecho de acuerdo a su decisión, a cómo él piensa. ¿Ves? Lo que sale de su corazón. Dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que tú recibes es lo que tú eres. ¿Ves? Es lo que tú has decidido. Entonces tenemos que entender eso. El cambio de camino es un proceso.
Tenemos que entender que cambiar de camino no es algo al momento, es un proceso, ¿ok? Eso no quiere decir de que tú aceptaste a Jesús y ya tú estás ya en la luz. No, hay un proceso. Por eso que dice la Biblia que tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Eso quiere decir que, ¿por qué dice que todo el corazón si el corazón es uno? Es porque ese corazón es como una vasija de barro, cayó en el piso y se hizo 1000 pedazos. Entonces Dios tiene que ir armando esa vasija. Por eso es que dice que tenemos que ser un odre nuevo para echar ese vino nuevo. Hasta que el Espíritu Santo no forme esa nueva vasija, Él no va a poder llenarla. ¿Entiendes? Tenemos que entender que es un proceso. Di conmigo, es un proceso el cambio de camino. Ahora yo puse aquí un proceso de ¿qué? El proceso es de oír y interpretar. Ese es el proceso. Recuerda, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ellos tenían que ¿qué? Que discernir entre el bien y el mal para escoger. Todo tiene que ver con eso. Lo que tú escoges es lo que tú disciernes que para ti es bien o es bueno. Así es como se mueve la vida. Mira, un proceso de oír e interpretar. Estos dos reinos, yo tengo que interpretar, yo tengo que primero oír para interpretar estos dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Si tú no aprendes a discernir lo que oyes, te pueden cambiar de camino, sin ni siquiera darte cuenta. Esto ocurre, señores. Yo tengo que entender que lo que yo escucho, eso está provocando algo. Ten cuidado lo que escuchas. No medites en aquellas cosas que vienen a hacerte daño o a destruirte. Sácala. Yo en el momento que yo empiezo a tener un pensamiento, que ese pensamiento, aunque tú creas que no, eso es una herramienta que tenemos poderosa en Dios, de que tú puedes agarrar ese pensamiento y echarlo fuera. Cuando viene un pensamiento que yo sé que ese pensamiento no es de Dios, yo lo echo fuera. Y en ese momento yo cojo y le digo, Señor, toma control de mi mente. Mi mente se está corrompiendo, te la entrego, Señor. Ahora mismo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señores, esas son las maneras. Tú tienes que dirigir tu mente, tienes que dirigir tu corazón. No que tu mente te dirija a ti, ni que tu corazón te dirija a ti, porque eso te cambia de camino. Tú tienes que aprender a dirigir. ¿Cómo? A través de la palabra. Por eso es que tú tienes que llenarte de la palabra. Por eso tú tienes que dejar que el Espíritu Santo escriba en la tabla de tu corazón y en tu mente las leyes de Dios. ¿Para qué? Para que esas leyes de Dios se hagan algo normal en ti. Ya tú no vives, ¿ves?, de acuerdo a los preceptos de este mundo, sino de acuerdo a la ley de Dios. Y haciendo eso, eres un ciudadano del cielo. Desatas tantas cosas tan poderosas en tu vida y en todo lo que tiene que ver contigo. Nosotros tenemos que entenderlo. Yo puse aquí, si tú no aprendes a discernir lo que oyes, te puedes cambiar de camino sin ni siquiera darte cuenta. Esto es bien sutil. Esto es algo que tenemos que prestar atención. Si esto estuviera escrito en la palabra, le hubieran puesto Selah. Presta atención. Es algo que es necesario para la vida del cristiano, del creyente, del hijo de Dios. ¿Ve? Discierne la atmósfera, discierne las personas, discierne lo que escuchas, discierne lo que tú estás prestando atención, discierne. Mira, tu interpretación va a ser de acuerdo a lo que escuches. Tu interpretación, lo voy a repetir de nuevo, tu interpretación hacia las cosas en este mundo van a ser de acuerdo a lo que tú escuches. Mira, la interpretación puede ser buena, verdadera, o engañosa. La interpretación puede ser verdadera o engañosa, es de acuerdo a la fuente. Escucha esto. Por ejemplo, yo puse aquí un ejemplo. La mujer interpretó un árbol codiciable y bueno para comer y alcanzar la sabiduría a través de la fuente incorrecta, la serpiente, que en los términos espirituales es el diablo. ¿Tuviste eso? O sea, mira cómo ella, a través de lo que estaba escuchando, entró el engaño. Ella discernió algo incorrecto porque estaba prestándole atención a algo incorrecto. Entonces, así mismo es. ¿Cambió de camino, sí o no? Claro que sí. Escucha esto, porque esto se pone más poderoso todavía. Y al final vimos que fue todo engaño. Todo lo que ella recibió, aunque se veía bueno y codiciable, fue engaño. Pero no hubo rescate en ese momento.
Yo tengo que entender de que hay cosas en la vida de que no van a tener rescate. Aún la palabra dice, el apóstol Pablo dice de que nosotros no podemos sacrificar a Jesús 2 veces. Hay cosas, señores, hay que prestar atención porque hay cosas en la atmósfera espiritual. Aún el apóstol Juan, en una de las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera, no me acuerdo bien, él dice de que hay pecados que son pecados de muerte que él dice no oren por ellos. Imagínate, hay personas que van a cometer un error y ese error los va a desconectar para siempre de Dios sin rescate. ¿Ve? En este momento aconteció un error así. Desconectó al hombre, a la mujer de Dios y al mundo sin rescate. Pero hubo un plan donde después Dios hizo un plan para traer a Jesús. Fíjate que después viene ese diluvio, donde ese diluvio representa el bautismo y a través del bautismo entonces Dios empieza un plan. ¿Ve? El primer mundo se perdió con el diluvio y entonces ahora iba a ser algo nuevo. ¿Lo hizo en quién? Lo hizo en Noé. En Noé hizo un rescate. Y ahí empezó hasta Abraham, y en Abraham hubo, y así sucesivamente hasta Jesús. Y todavía Dios está tratando con nosotros. Pero tú tienes que entender de que hay pecados que no tienen rescate, que se pierde. ¿Ok? Yo tengo que entender que esto es bien sutil. Todo fue un engaño. Entonces ella se volvió un canal de engaño. ¿Ven? Ella se volvió en el momento que ella prestó su oído y su atención y recibió lo que la serpiente le estaba entregando, se volvió un canal de engaño para su esposo. Mira, no edificó la casa, la destruyó. ¿Ok? Destruyó todo lo que Dios le había entregado al hombre. Escucha esto, un entendimiento que yo debo tener. Las personas hablan de acuerdo a su corazón. Y como dice Lucas 6:45, que de lo que está lleno el corazón habla la boca, yo tengo que entender de que cuando yo escucho lo que esa persona está hablando, y lo acepto, entonces yo me convertí en esa persona. Yo me imagino que Adán escuchó lo que Eva le estaba hablando y lo aceptó. Y comió del árbol también, del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque prestó atención a lo que la mujer estaba diciendo. Entonces tú tienes que entender de que es bien sutil lo que yo estoy hablando, lo que el Espíritu está hablando a través de mí. Mira, entonces lo que yo escucho no me define, al menos que lo acepte. ¿Ves? Yo tengo que entender que las personas cuando hablan de acuerdo a su corazón, pero si yo acepto lo que esa persona me está hablando, yo lo hago parte de mí, me convierto en uno como ellos, sea para bien o para mal. Te cambia de camino, lo que escuchas. La fe entra, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cómo entra el temor, cómo entra, todas esas cosas entran, cómo entra la depresión, todo es por oír. Oír la voz incorrecta, oír la plataforma incorrecta, oír lo que el enemigo hable, no lo que habla Dios. Jamás Dios te va a hablar algo que te va a entrar en depresión, jamás. Entonces, si tú entras en alguna atmósfera incorrecta es porque escuchaste lo incorrecto. Entonces, tenemos que ser bien vigilantes en estas cosas. ¿Para qué? Para no autodestruirnos. Lo que yo escucho no me define. Tú tienes que entender eso. Eso es algo bien poderoso que lo entiendas. Lo que tú escuchas no te define. A ti te define Dios, te define su palabra. Tú eres su creación, tú eres su hijo. Él te engendró por la palabra, señores, por la palabra. ¿Ok? Lo que dice la palabra sobre ti, eso es lo que tú eres. No lo que dice fulano, mengano ni ciclano. Me importa 3 pepinos quien sea. ¿Ves? Lo que dice esa persona a mí no me define. No lo voy a aceptar, ¿entiendes? Yo voy a aceptar lo bueno, pero voy a desechar lo malo. No importa de la fuente que venga. ¿Ok? Si no se alinea a la palabra, no lo acepto. Entonces tenemos que ser, eso tienes que hacerlo tú y tengo que hacerlo yo. Nadie lo va a poder hacer por ti, ¿ok? Tenemos que entenderlo. El hombre se equivoca. El hombre nunca va a ejercer el dominio espiritual que ejerce el Espíritu Santo, que ejerce Dios. Entonces usted siempre tiene que discernir lo que escuchas. Amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo que yo escucho no me define al menos que lo acepte? Porque como dice Proverbios 18:21,
que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. ¿Tú viste eso? O sea, la lengua la puede usar el enemigo también para maldecir. Sin darte cuenta, te cambia de estructura. Sin darte cuenta. Por eso es que Dios le llama el arrepentimiento y la misericordia nueva cada mañana. Porque vamos a cometer errores. Tenemos que tener cuidado. Por eso el arrepentimiento es algo tan necesario en nuestras vidas. No te dejes guiar por las tinieblas. En el momento en que tú disiernas esa atmósfera, aunque tú caíste, levántate, pide perdón y sigue adelante. Mira, yo no voy a aprender de los momentos buenos. ¿Ves? Las cosas que ocurren buenas en mi vida, yo las disfruto y ya. Pero yo aprendo de los malos momentos. Yo aprendo de qué? De las vicisitudes y de los problemas. Tú tienes que entender de que la casa está edificada en una roca, pero van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir ríos y van a dar golpe contra esa casa. Pero el problema está que como tú estás edificado no en la arena, sino en la roca, no vas a caer. Entonces estos vientos y estas vicisitudes de las tinieblas, lo que van a mostrarte a ti y a mí es dónde estamos edificados. Si eso te destruye, estás en la arena. Si eso te arrastra, estás en la arena. Si eso te cambia de camino, estás en la arena. No estás en la roca, porque la roca dice que no va a destruirte. Van a chocar contra ti, pero no te van a destruir. Entonces yo tengo que entender de que todas estas adversidades vienen a mi vida y muchas veces son hasta provocadas por Dios. Mira, hubo algo que Dios me habló tan poderoso sobre José. Mira cómo José estaba en la casa de Potifar con un título. Él era el mayordomo de toda la casa. Ya paró de soñar, no interpretaba sueños. El tipo estaba metido en lo suyo, tranquilo. Él dijo, ya tomé lo mío, pero había un plan con José. Había un plan, había algo mayor. ¿Tú sabes qué hizo Dios? No lo hizo Satanás, lo hizo Dios. Cogió y dijo, déjame coger y poner a la mujer de Potifar, porque yo necesito empujar a este tipo. Y empezó la mujer de Potifar a querer estar con él y José corriendo y corriendo hasta que llegó el momento en que hubo un momento donde le quitó la ropa, yo no sé, algo así. Y después la mujer le empezó a gritar de que José la violó, que para que la quiso violar y al final José entró en la cárcel. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo pudo haber sido eso de Dios? Mira, en la cárcel empezó a soñar. En la cárcel se activó su don de nuevo. En la cárcel empezó a interpretar sueños de nuevo. Tú tienes que entender que las adversidades vienen a tu vida para ver dónde tú estás. Dónde estás cimentado, si en la arena o en la roca. Las adversidades vienen a tu vida ¿para qué? Para despertar los dones que hay en ti. Porque hay algo más que Dios va a hacer contigo. Él necesita reposicionarte porque estás muy cómodo. La comodidad te destruye. La comodidad lo que hace es silenciar tu don. Ay, Dios mío, le estoy hablando a alguien. Tú tienes que entender que cuando Dios empieza a permitir tempestades a tu vida es porque necesitas reposicionarte, de que se despierte el don que hay en ti. Por eso es que Él no quitó de en medio las tribulaciones, porque las tribulaciones nos enseñan. No los tiempos bonitos. Miren, los tiempos bonitos. Dice que engordó Jesurún y tiró coces. ¿Qué quiere decir eso? Que se olvidó de su Dios, su pueblo, cuando estaba bien, cuando todo estaba bonito. Entonces, ¿qué traía? Persecución. ¿Qué traía? De que sus enemigos se lo llevaran. ¿Para qué? Para que se reconectaran de nuevo. Porque había algo mayor sobre ellos. Tú tienes que entender de que cuando vienen esas cosas porque tú estás dormido y necesitas un despertar. Mira cómo Jesús le dijo, y me serán testigos en Jerusalén y en todos los confines de la tierra, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Nadie se movió. ¿Y qué vino? Persecución, hasta que empezaron a caminar y a irse de Jerusalén y empezaron a predicar el evangelio a los demás pueblos. Tú tienes que entender que es necesaria la persecución. Ahora, ¿nos gusta? Claro que no, pero tengo que entender que me va a redireccionar al camino correcto. Las persecuciones no son, el enemigo es quien las hace, pero Dios las permite. ¿Por qué? Porque te van a reposicionar, van a despertar el don que hay en ti. No vienen a destruirte, vienen a reposicionarte. Mira, yo no sé si tú entiendes que dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Tú sabes qué significa esa palabra, estrado? Plataforma. Quien hace la plataforma donde tú vas a ser levantado es el enemigo. ¿Tú sabes cuál fue la plataforma de Jesús donde él fue levantado? La cruz. Él pasó ese tiempo amargo. ¿Pero qué? Se sentó a la diestra del Padre como un rey eterno, señores. Dios mío, yo creo que yo estoy hablando muy profundo.
¿Cuántos reciben esa palabra? Eso está poderosísimo. Si tú recibes esa palabra, tú vas a ver la adversidad y te vas a regocijar en esa adversidad. ¿Tú sabes por qué? Porque tú vas a entender que Dios está haciendo algo. Todavía tu Dios está con su mano extendida queriendo hacer algo contigo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como seres humanos nos acomodamos demasiado. No, Dios tiene que, que moverte para que te suelte, para que te saques de ahí y empieces tú a formar parte del plan de Él y no el tuyo. Suelta tus caminos, suelta tu mente. Mira, porque como dice Proverbios 18:21, que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, yo debo ser astuto y interpretar lo que escucho. Necesito interpretar lo que escucho. Si yo no interpreto lo que yo escucho, yo voy a ser cambiado de camino. ¿Cuánto lo hemos visto? 1000 veces. Personas que han llegado y se han puesto en fuego y de momento viene el enemigo, le habla algo al oído, ¡fu! Se lo lleva. Señores, 4 terrenos. Hay 3 terrenos que se pierde la semilla. Hasta que tú no seas tierra fértil, usted no va a dar fruto al 100 por 1. Bueno, recuerda, hay 3 medidas, 30, 60 y 100 por 1. De acuerdo al trabajo que tú hagas, es la medida que vas a recibir. Mira, la serpiente tomó la lengua de la mujer. La serpiente, eso se llama manipulación, tomó la lengua de la mujer. ¿Para qué? Para envenenar a Adán. La manipulación es cuando otra persona toma tus miembros y los usa a su conveniencia. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Mira, ¿qué cosa es lo que dice el libro de Génesis? Que Dios separó la luz de las tinieblas. Dios puso enemistad. Dios puso enemistad entre la luz y las tinieblas. Cuando hay un hermanito que tenga enemistad contigo, tú tienes que entender de que uno de los dos es tiniebla. Porque la enemistad no está entre la luz y la luz. La enemistad está entre la luz y las tinieblas. ¿Ok? Tenemos que entender eso. No hay amistad, es enemistad, ¿ok? Entre la luz y las tinieblas. Tú tienes que entender que cuando hay enemistad, uno de los dos es tiniebla. Entonces ahí tiene que venir el discernimiento. Esto es algo que tenemos que entender. Dice la Biblia que fue la mujer quien le dio a comer del fruto a Adán. ¿Es verdad o mentira? Está escrito. Dice que fue la mujer. La mujer le dio de comer a Adán del fruto. ¿Por qué? Porque ella se convirtió a lo que estaba haciendo la serpiente. Entonces Adán también se convierte después. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú prestes oído y lo que tú escuchaste, lo dejaste pasar, te convertiste en eso, que cambió de camino, te sacó. Mira, yo me acuerdo que estaba en el trabajo y llegó uno de los trabajadores contento, saludando a todo el mundo. Hoy me siento bien. Entró adentro y habló con el jefe y cuando sale cambió completico. El hombre venía maldiciendo, todo bravo. Dígole, Pipo, ¿pero qué pasó? Hace 5 minutos estabas bien. No, porque este tipo, ahí está el problema. Tú dejaste que la amargura de ese hombre entrara en ti. Y ahora la contentura que había en ti se fue, se fumó. Todo lo que tú venías trayendo, que agradable, se fue. ¿Por qué? Por el corazón de la otra persona. Porque lo recibiste. No permitas que nadie cambie tu esencia, quién tú eres o cómo te sientes. ¿Ok? Renuncia. Yo no voy esa amargura tuya, quédate con ella, pero yo no la voy a recibir. En el nombre de Jesús, no la voy a recibir. Y ya, y vas a salir, sí, te vas a sentir incómodo en ese momento porque estás en una atmósfera de amargura, pero cuando tú salgas de esa atmósfera, te vas a sentir contento para atrás porque no la recibiste. Caballero, esto es palabra de Dios. Mira, por eso Jesús te dice que seas astuto como la serpiente. Entiende sus maquinaciones. Interpreta su atmósfera, señores. Comprendan sus manipulaciones para que no fracases en tu liderazgo. Yo veo liderazgos fracasados allá afuera. ¿Tú sabes por qué? Porque escucharon la serpiente. En vez de arreglar, destruyen. En vez de levantar, derrotan, destruyen. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a hacer Satanás. Matar, robar y destruir. Las conversaciones cambiaron. Las interpretaciones cambiaron. Tenemos que tener cuidado. Te cambia de camino. En vez de ser luz, eres tiniebla. Ya lo que haces es hablar de todo el mundo. Ya lo que haces es chismear. Ya la oración mengua. Ya la búsqueda de Dios mengua. Oh, pero es que yo soy líder. Es que yo soy... Mira, el título no importa.
lo que importa es la relación con Dios. Sí, mira, por eso yo admiro tanto a Moisés, como dijo: Padre, no me importa la tierra prometida, me importa tu presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, yo prefiero este desierto con tu presencia que una tierra prometida sin ella. Esa es la actitud del Hijo de Dios. ¿Ok? Tenemos nosotros que desear más la presencia de Dios que cualquier título. Hay tantas personas caminando con títulos allá afuera, pero mira, en tinieblas. Tenemos que tener cuidado. Es bien sutil, es lo que escuchas. Oye, tú te lo mereces. Ay, Dios mío, cuidado. Cuidado, que es destrucción. La serpiente nunca va a crear una atmósfera como la del Espíritu Santo. Jamás. Jamás. Ahora, ¿por qué ella no puede crear una atmósfera así? No es que no quisiera, es que no puede. Porque ella es tiniebla y el Espíritu es luz. Son dos plataformas diferentes y Dios las separó. Entonces, discierne la atmósfera del Espíritu y discierne la atmósfera de la serpiente. Tienes que discernirla para saber lo que viene de la tiniebla. Mira, Jesús dijo: por los frutos lo conocerán. No saques un fruto antes de tiempo. Espera, escucha primero y discierne. No seas rápido para recibir lo que te están diciendo. Cuidado. Mira, ahora, aquí hay otro principio. ¿Cómo puedo discernir una atmósfera de la otra? ¿De qué manera, Gerin, puedo yo discernir una atmósfera de la otra? Pasando tiempo con la atmósfera correcta. La atmósfera del Espíritu. Una vez tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, se vuelve parte de ti. Y cuando viene una atmósfera diferente, tú la puedes discernir. Ahora, no solamente pases tiempo con la atmósfera del Espíritu, estudia. Dedícate a estudiar la atmósfera caída. Por algo la Biblia registra no solo las victorias, sino los fracasos también, para que aprendas a discernir entre lo bueno y lo malo. Mira cómo en la Biblia está registrado, no para juzgar a nadie. La Biblia no juzga a nadie, sino que te dice: mira, este hombre estaba caminando bien, pero mira cómo cayó. ¿Por qué? Porque vino y fue codicioso a las riquezas. Balaán fue codicioso a la riqueza. Mira cómo el otro dice que nació por la voluntad de Dios, Caín, pero dejó que el pecado lo llenara y mató a su hermano. O sea, todas estas cosas están escritas aquí no para tú juzgarlos, sino para aprender de ellos. Aprende, discierne. ¿Para qué? Para que tú aprendas lo que es la atmósfera del Espíritu y la atmósfera de la serpiente. Para que te apartes, para que la eches fuera, para que tú... mira cómo Jesús estaba en el desierto y Satanás fue tentado por el diablo y el diablo le estaba diciendo: tú no eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Ahora él tenía hambre. Él podía haber dicho: wow, Dios me está mandando este ángel. ¿Para qué? Para que yo convierta las piedras en pan y comerlas. No, él discernió, señores. Él discernió la atmósfera incorrecta que se estaba manifestando. Dice que después vinieron ángeles y le sustentaron. Vinieron ángeles y sustentaron, lo fortalecieron. ¿Por qué? Porque es la atmósfera correcta. Discierne. Cuando se manifiesta la atmósfera incorrecta, se va a manifestar como si fueran respuestas y cosas buenas, pero no pueden manifestar la presencia, señores. Se va a manifestar como ¿qué? Como temor, se va a manifestar como oscuridad, se va a manifestar como olores incorrectos, de tantas maneras. No es como la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que tú tienes que pasar tiempo con el Espíritu de Dios para discernir. Discierne. Amén. Mira, Dios no solo te muestra cómo bendecirte, sino cómo puedes ser maldecido también. Tú tienes que entender que cuando tú lees las Escrituras, Él no solo te va a mostrar cómo bendecirte, sino cómo tú puedes ser maldecido también. Cuando tú empiezas a entrar en esta atmósfera incorrecta, maldición viene. Dice el libro de Proverbios de que la maldición no viene sin causa. El enemigo va a provocar una causa para que tú seas maldecido, ¿ok? Para que tú seas, ¿qué? Estorbado, para que seas detenido. Entonces no se lo permita. Aprenda a discernir la atmósfera. Vamos a leer un momentico Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 7. Mira lo que pasó aquí. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol de huerto. La mujer respondió a la serpiente, ¿ves? Ya le prestó atención ya.
¿Y quién te dijo a ti eso? Dale, vete por ahí para allá, serpiente inmunda. No, le prestó atención. Dice que a la serpiente le respondió, del fruto de todos los árboles de huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no lo comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto aconteció, señores. Le estaba diciendo verdades, pero era con un propósito. El engaño no tiene que ver con decir una verdad, porque hay tantas personas que te dicen una verdad, pero es engaño. ¿Por qué? Porque es manipulación. ¿Ok? El engaño es manipulación. Yo voy a hacer de que tú comas porque yo sé que va a abrir tus ojos porque fueron abiertos los míos también. ¿Sí me entiendes? O sea, yo tengo que entender de que a través de una verdad yo puedo traer un engaño. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la condición de mi corazón. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Yo quiero hacer la voluntad de Dios o yo quiero traerte una desobediencia? ¿Ves? Esa es la manipulación. Mira, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno, porque esto es lo que pasa. Abre tus ojos. ¿Para qué? Para ver lo incorrecto y malinterpretarlo. Dice, para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Wow. Mira, estrategias que tomaron lugar para cambiar tu camino. Voy a hablar de 4 estrategias aquí, rapidito. Aquí salimos de la luz hacia las tinieblas. O sea, en este capítulo, capítulo 3, el hombre salió de la luz hacia las tinieblas. Cambio de camino. Número 1, tu confianza. ¿Ok? No voy a profundizar mucho en estos cuatro. Al final yo les voy a dar la interpretación correcta, porque esta es la que nos sacó de las tinieblas, de la luz hacia las tinieblas. La interpretación correcta te la voy a dar al final, que es cuando nos va a sacar de las tinieblas a la luz. Mira, tu confianza. Cuando le prestas oído a alguien es porque depositaste confianza. ¿Tú entendiste eso? O sea, cuando tú le prestas oído a alguien, tú estás depositando confianza. Número 2, tu atención. ¿Ok? Primero tu confianza, número 2 tu atención. Cuando esa persona a la cual prestaste tu confianza obtiene tu atención, te cambia de camino. Fíjate que en el momento en que ella ya empezó a escucharlo y ya le presentó el árbol, o sea, llamó su atención, la cambió de camino. Después, la número 3 es tus habilidades. ¿Ves? Aquí entra la manipulación. Una vez te cambia de camino, te hace un portador de ese camino. ¿Ves? Tus habilidades. Por eso es que el apóstol Pablo dice, de la misma manera que tú presentaste tus miembros para la injusticia, preséntalo a la justicia. De la misma manera. Porque el regresar para atrás de la misma manera, y te lo voy a probar después al final. Ahora, número 4, cambio de vestidura. Esto es bien importante. Porque las vestiduras representan cubrir la vergüenza. ¿Ve? Cubrir la desnudez representa cubrir la vergüenza. Esto puede representar vivir vidas de apariencia. ¿Ve? Mira cómo el enemigo enseñó al hombre a vestirse, a vivir de apariencia. ¿Ve? Cómo el hombre ahora delante de alguien puede lucir a alguien bueno, pero por atrás está maquinando y está haciendo cosas injustas. ¿Ves? Viviendo de apariencia. Eso se llama las vestiduras que mostró la serpiente. ¿Que mostró quién? El diablo, Satanás. Vivir de apariencia, las vidas de apariencia. Porque él vivió de apariencia desde el principio hasta la venida de Cristo. Dice que Cristo fue dice la Biblia que en la cruz del Calvario dice que él expuso al enemigo. ¿Ves? Él vivía de apariencia hasta la cruz. Porque cuando se manifestó la luz lo manifiesta todo. Dice que expuso al enemigo. Mira, cubrir la vergüenza, esto puede representar vivir vidas de apariencia, porque el único que puede cubrir tu vergüenza es Dios. Ese es el único. Por eso Dios hizo un sacrificio y vistió al hombre. ¿Tú viste eso? Ese sacrificio representa a Jesucristo. El hombre iba a volver a ser vestido a través del sacrificio de Jesús. Ay, Dios mío. Mira, por eso Dios se sorprendió
cuando el hombre le dijo, estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comiera? ¿Tuviste eso? O sea, mira cómo Dios se sorprende cuando el hombre le dice, estaba desnudo. ¿Por qué? Porque lo único que podía hacer eso era abrir tus ojos al mal, a la maldición, a lo malo. Mira, el cambio de camino comienza con el arrepentimiento. ¿Ok? Ahí es donde comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un misterio que introdujo nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para vivificarnos, para volvernos al reino correcto, del cual fuimos sacados por engaño. Vamos un momentico a Mateos 4. Rapidito, Mateos 4, 17. Tengo que correr. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús introdujo un reino. Eso es lo que tengo que entender. Jesús introdujo el reino de los cielos y la entrada a ese reino es a través del arrepentimiento. Amén. Tenemos que entenderlo. Adán era guiado por Dios hasta que escuchó y aceptó la voz incorrecta. ¿Tuviste eso? En el momento en que Adán escuchó la voz de su mujer y aceptó lo que esa mujer estaba diciendo, se desconectó de Dios. Yo tengo que entender que cuando yo escucho la voz incorrecta y la acepto, eso me desconecta de Dios. Y empiezo a entrar en tinieblas y empiezo a entrar en toda esta confusión que me autodestruye y me siento mal y siento como que todo me apeste y nada me huele y siento como que ya el mundo no existe para mí. Mira, es el diablo trayéndote otra vez para atrás para destruirte. Ten cuidado, discierne. Mira, un entendimiento que debo tener. Nadie que viene del pasado, ay santo, te puede llevar al futuro. Escucha esto, ni yo, señores, nadie que viene del pasado te puede llevar al futuro. La Biblia dice, del polvo saliste, ¿ok? Y al polvo volverá. Nosotros somos sacados del pasado. El único que vino del futuro es Jesucristo. Él vino del futuro. ¿Al dónde? Al presente. Entró en el pasado, cambió la historia, resucitó y se fue al futuro de nuevo, a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. El único que te puede llevar al futuro eterno es Jesucristo, ningún hombre. Entonces yo escribí aquí, nadie que viene del pasado te puede llevar al futuro. No se trata del hombre, se trata de Jesús. Yo estoy supuesto a llevarte al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está supuesto a llevarte a Jesús y Jesús al Padre. Ese es el transcurso. Así es como se tiene que predicar el evangelio, llevarte al Espíritu Santo, llevarte aquí a la comunión con Dios, llevarte aquí al río del Espíritu para que tú bebas el agua y nunca más tengas sed y que tú seas un portador de esa agua. Esa es la manera correcta. Necesitamos conectarnos con el Espíritu y no con el hombre. Suelta el hombre. El hombre no puede llevarte al futuro. ¿Por qué? Porque él no salió de ahí. Él salió del pasado. Y ahí está en la Biblia. Solo alguien que viene del futuro te puede llevar. Y ese alguien es nuestro Señor Jesús. Por eso es que Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, si no es a través de Él. Eso está en Juan 14:6. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Yo vine del futuro para llevarte al futuro. Jesucristo, señores, no ningún hombre. Amén. Tenemos que entenderlo. Ningún hombre tiene la verdad. Jesús es la verdad. ¿Qué hombre puede serse dueño de Jesús? Nadie. Mira, por eso yo siempre digo, que el que te quiera esclavizar es manipulación. Es a libertad que Dios te llamó. Es a libertad, ¿ok? Tú no puedes sentirte esclavizado. Así, mira, mientras tú te sientes esclavizado, tú estás todavía tu mente es como la de un niño. Tú tienes que sentirte con un deleite hacer la obra de Dios. Amén. Mira como mi esposa le decía a Liubita y le decía, a mí me sorprende cómo es que tú estuviste con dolor de cabeza y con tantas cosas en todo el día, pero tú te levantaste y predicaste, no pudiste excusa. ¿Por qué? Porque ese es el deleite que sale del Espíritu. Nosotros nos deleitamos en hacer esto. A mí no me pesa. Yo me siento orgulloso, me siento tan bien, me siento como que, Padre, gracias por darme palabra, gracias. Yo no me siento como que, ay, mi madre, tengo que dar otro mensaje. No, yo me preparo, pero para dar un buen plato de comida, porque me siento agradecido y me dejo guiar por el Espíritu y dejo que el Espíritu me hable.
Amén. Ese es el corazón correcto. Mientras tú estés buscando, mirando tropiezo, estás todavía en inmadurez. Ahora van a recoger dinero, y ahora esto, y ahora lo otro, y mira esto. No, esa es mentalidad de mundo, mentalidad esclava. La mentalidad libre es una mentalidad espontánea, que es una mentalidad que sabe hacer las cosas. Y ahí es donde Dios quiere llevarte, a la libertad y no a la esclavitud. Mira, Proverbios 14:12 dice, que hay caminos que aparecen rectos, pero llevan a la muerte. Las apariencias, esos son los caminos que llevan a la muerte, el vivir vidas aparentes. Mira, ser honesto contigo mismo. Hay dos personas que tú nunca vas a mentirle. Tú nunca te vas a mentir a ti mismo, ni jamás vas a mentirle a Dios. Tú me puedes mentir a mí, tú le puedes mentir a todas las personas que están a tu alrededor, pero tú no te puedes mentir a ti mismo, ni tampoco le puedes mentir a Dios. Tú tienes que llegar a la presencia de Dios, no a la presencia mía, no a las personas que están a tu alrededor, a la presencia de Dios y serle honesto. Señor, me siento mal. Señor, me siento que estoy con ganas de salir corriendo, de tirar la toalla, no la colcha, quisiera tirar. ¿Ves? Serle honesto. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a venir respuesta. Dice que tú tienes que sacar todas las cosas de las tinieblas a la luz para que sean ¿qué? Para que Dios pueda tratar con ellas. Todo lo que tú mantengas en tinieblas le pertenece a Satanás. Y son puertas abiertas que tú le tienes al diablo para que siga azotando tu vida. Cierra todas esas puertas. ¿Cómo? Entra en la presencia de Dios y serle honesto. Saca todo lo que está en tu tiniebla. Los pecados, las cosas que te hacen caer, aún las cosas que te gustan, que te hacen caer, tráelas a la luz para que Dios las arranque de ti. ¿Y qué? Y te haga una nueva criatura. Porque todo lo que hace falta es vivir vidas genuinas, no vidas de apariencia. Amén. Mira. Mientras que Isaías 55:7 nos anima a dejar el mal camino. ¿Ves? Isaías 55:7 nos anima a dejar el mal camino. ¿Ves? Y los malos pensamientos. Suelta los malos pensamientos. Yo no puedo hacer de que vuelen los pájaros por encima de mi cabeza. Lo que yo puedo hacer es que no hagan nido. ¿Ok? Yo no voy a permitir que el enemigo entre ningún pensamiento malo en mi corazón. ¿Y cómo lo hago? La batalla es en la mente. Lo echo fuera desde aquí. Yo lo percibo. ¿Por qué? Porque veo la atmósfera venir y lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Esa es la manera correcta. Mira, en Efesios 4:22-25, el apóstol Pablo nos revela de que tenemos que arrepentirnos. Y no solo arrepentirnos, sino ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Tú viste eso? Efesios 4:22-25. Vamos a leer un momentico Efesios. Vamos un momentico a Efesios. Efesios 4, del 22-25. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, despojaos. Tú tienes que despojarte, que era lo que estaba diciendo en el discipulado. Mira cómo Jesús se despojó a sí mismo para tomar tu forma. Yo tengo que despojarme a mí mismo para tomar la forma de Jesús. ¿Ves? Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, dice, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Viste eso? Vestíos. No con las vestiduras que te da la serpiente, con las que te da el espíritu. Mira. Dice que para así vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios para hacer buenas obras. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. ¿Ve? Esta es la palabra en griego, arrepentimiento, es metanoia. Y significa dejar el mal camino o volverte a Dios. Eso es lo que significa esta palabra, pero este es el final de lo que es el arrepentimiento. Yo voy ahora a llevarte, porque recuérdate, siempre Dios te habla desde el final y empieza contigo. Él te dice cuál es el final de tu vida, pero empieza a trabajar contigo para llevarte a ese final, al final que Él está profetizando sobre ti. Fíjate que cuando le habló a Gedeón, le dijo hombre forzado y valiente, en lo que él estaba corriendo. O sea, él le está diciendo cuál es el final. Tú vas a ser un hombre forzado y valiente si tú agarras la palabra. Por eso es que él te habla siempre lo que va a ocurrir contigo en el futuro. ¿Para qué? Para entrar la fe.
¿Por qué? Porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces una vez que entra la fe, Dios puede tratar contigo. Es algo bien poderoso que lo entiendas. Mira, esta palabra metanoia, aparte de revelarse como arrepentimiento, también significa un cambio profundo de la mente o el espíritu. Es un cambio profundo. Mira como la Biblia dice que nuestro espíritu es renovado a través de la confesión. Mira, es un cambio de idea o de la forma de ver la vida. ¿Tuviste eso? O sea, yo tengo que entender de que cuando el Espíritu empieza a tratar conmigo, tiene que haber cambios diarios. Si tú no estás cambiando es porque el Espíritu no está ahí. Porque créeme, el Espíritu va a remover el estanque. Ay, Dios mío, para que salga bendición de ti. Porque tú tienes que entender que tú estás lleno. Tú no recibiste el Espíritu por medida. No, tú recibiste el Espíritu con todo. El cielo está en ti. Y tiene que remover el estanque. ¿Para qué? Para provocar bendición. Oh, mi madre. Mira, viene de dos partes. Esta palabra viene de dos partes. Meta, que significa más allá o cambio, y nous, que es meta o espíritu. Mente o espíritu. Significa ir más allá de la mente que tenías antes. Esto es lo que significa, ir más allá de la mente que tenías antes. Mira cómo las mentes del mundo no pueden pensar más allá. Los cambios no los soportan. Ellos no soportan los cambios. Ellos quieren que la estructura que pasó ayer sea hoy y siempre. No hay cambios en esa mente. Mira, pero este es el final del proceso del arrepentimiento, porque esto comienza con el soplo del Espíritu Santo, que abre nuestro entendimiento o nuestros ojos para la confesión, ¿ok? ¿Qué confesión? El confesar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos un momentico al libro de Romanos. Romanos 10. Del 9 al 10. Mira lo que dice Romanos 10 del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tuviste eso? O sea, yo tengo que confesar a Jesús. ¿Para qué? Para empezar el proceso del cambio de camino. ¿Ok? El proceso del cambio de camino. Recuerda, en Adán se abrieron los ojos a la atmósfera caída. Aquí el Espíritu te está abriendo los ojos a la atmósfera de la redención. La Biblia dice en 1 Corintios 12:3 que no podemos confesar a Jesús si no es por el Espíritu. ¿Tuviste eso? La confesión es porque el Espíritu ya había soplado en ti. Y tú pudiste abrir tus ojos y ver y percibir lo que estaba aconteciendo. Tú no pudiste confesar a Jesús porque tú quisiste. Tú confesaste a Jesús porque el Espíritu sopló. Vamos a leerlo un momentico. Vamos un momentico a 1 Corintios 12:3. Mira lo que dice. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Tú viste eso? O sea, tú no puedes confesar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Esto es algo bien poderoso que lo entiendas. Ahora, esta lección fue hecha por Dios desde antes de la fundación del mundo para que se manifestara a través de Jesús por el Espíritu. Eso está en Efesios 1 del 4 al 5. Vamos un momentico ahí. Efesios. Del 4 al 5. 1 del 4 al 5. Según nos escogió en él, escucha esto, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, no de ningún hombre. Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Tuviste eso? O sea, si tú estás caminando en el camino correcto, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, no fue porque fue un diseño tuyo ni del hombre, es el diseño
de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tú naciste con un propósito, como nació José, como nació Abraham, como nació cada una de estas personas. Había un propósito en ti por el cual el Espíritu sopló ese aliento de vida, abrió tus ojos a la atmósfera espiritual y confesaste a Jesús para entrar en el diseño tuyo, en lo que Dios había profetizado desde antes de que tú nacieras. En el vientre te conocí y en el vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y te di por quién, y te di por aquello que va a cambiar historia, y te di por aquello que va a cambiar la atmósfera de cualquier hogar, de cualquier lugar, de cualquier territorio. Tú tienes que entenderlo, tienes que recibirlo. Así como se recibió la voz de la serpiente, tienes que recibir la voz de Dios para que cambie tu atmósfera, te saque de las tinieblas a la luz y puedas caminar en caminos de rectitud y no en caminos de derrota. Esta palabra arrepentimiento tiene 3 interpretaciones en hebreo: Shut, Nachan y Teshuva. Shut es el arrepentimiento de Dios, que significa cambio de parecer. Vamos un momentico al Salmo 106. Ya casi termino ya. Salmo 106. Mira lo que dice el Salmo 106, 44 y 46. Dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia. O sea, Dios, el salmista está diciendo que Dios miraba cuando ellos estaban en angustia y oía su clamor. Le dolía, es un padre bueno, ¿ve? Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía. ¿Tú viste? Ese es el arrepentimiento que se llama shut, ¿ve? Es el cambio de parecer, ¿ve? Se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Tú viste eso? O sea, Dios se arrepentía en el momento en que él empezaba a ver la angustia y el clamor de su pueblo. Aunque hicieron lo incorrecto, dice que él se acordaba del pacto que había. Por eso es muy bueno hacer pactos con Dios cuando estamos caminando bien. Porque cuando venga el tiempo de angustia, Él se va a acordar de ese pacto y no nos va a pagar de acuerdo a nuestra iniquidad, sino de acuerdo al pacto que tuvo con nosotros. Ay, mi madre, eso es revelación, señores. Mucho es Nachán es el arrepentimiento de nosotros, ¿ves? Shut es el arrepentimiento de Dios, que es el cambio de parecer, pero Nachán es el arrepentimiento de nosotros, que significa cambio de camino. Y Teshuva significa acercarnos a Dios. No solamente cambies de camino, arrepiéntete, ¿ves? Sino que acércate a Dios, porque eso va a hacer de que se manifieste el shut de Dios, el cambio de parecer de Dios. En vez de maldecirte, te va a bendecir. Acercarnos a Dios. Y es aquí que empieza la metanoia. ¿Ves? Ahí yo te voy ahora a hablar de lo que empecé al principio. ¿Ves? Lo que empieza la metanoia. El proceso del cambio. Mira, ya para terminar. Este proceso requiere de 4 cosas que perdimos en Adán. 4 cosas. Entonces vamos a hacer 4 confesiones. Yo no te voy a escuchar, Dios te va a escuchar. Estas 4 confesiones las vamos a hacer hoy. ¿Para qué? Para reconectarnos completamente con nuestro Dios. Mira, número 1, tu confianza. Tú nunca vas a seguir a alguien en quien no confíes, ¿ok? Pero a mí por eso es necesario una y otra vez decirle al Señor, te entrego, di conmigo, te entrego mi confianza. La saco de la serpiente y la pongo en ti, Jesús. ¿Ve? Esa es una confesión. Yo te entrego, Señor, mi confianza. La saco de la serpiente y la pongo en ti, Jesús. Porque eso lo perdiste en Adán. ¿Ok? Y yo estoy haciendo ahora una confesión para conectarme a Jesús. Ahora, número 2, tu atención. Tu atención. Tú nunca vas a seguir a alguien si no le prestas atención. ¿Ve? Por eso yo te digo, no atiendas a lo que el enemigo habla. Adora a tu Dios en medio de tu vicisitud, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia. Adora, porque la adoración manifiesta a Dios. Y no solo eso, sino que quita la atención de la aflicción. La adoración quita la atención de la aflicción. Ahora, entonces, dile a Jesús, toma mi atención. Dile, Señor, toma mi atención. La saco de la serpiente y la pongo en ti, Señor. Pongo en ti toda mi atención. Ahora, la número 3. Ay, yo siento la presencia de Dios Santo. Gloria sea tu nombre, papá. Número 3. Tus habilidades. Aunque tú creas que no, muchas veces el enemigo usa tus habilidades.
Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a sacar nuestras habilidades de la serpiente y las vamos a poner en el Señor. Mira, tú nunca vas a seguir a alguien si no le confías tus habilidades. Dile, Señor, te entrego. Dile, Señor, te entrego mis habilidades. Las saco de la serpiente para ponerlas en ti. Porque reconozco, ¿ves?, que solo en ti está mi futuro. Porque tú, Señor, viniste del futuro para que donde tú estás, yo también esté. ¿Ves? Tú tienes que entender de que tus habilidades le tienen que pertenecer a Dios. Sácalas de la serpiente. No le pertenecen a ella. ¿Por qué tú tienes que darle tu mente, tu corazón, las habilidades tuyas a la serpiente? No, sácalas de ahí y ponla en el lugar verdadero. Ahora, número 4, el último. Cambio de vestiduras. Nosotros fuimos sacados por el poder del sacrificio de nuestro Señor Jesús, de nuestra confesión, de las tinieblas a la luz. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Por eso tiene que haber un cambio de vestidura. ¿Ve? Permite que Dios quite tus vestiduras, las vestiduras que tú has preparado para protegerte de la desnudez. Permite que Dios te las quite. ¿Ve? Y permite, mira cómo Dios le quitó las vestiduras que se cosieron el hombre y la mujer y Él los vistió. Permite de que Él te vista con sus vestiduras, que te vista de justicia, de honra y de honor. Mira, vamos un momentico a Zacarías, ya rápido para terminar. Al libro de Zacarías. Zacarías 3. Ok, Zacarías 3, del 1 al 7. Mira lo que dice. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Permite que Dios quite las vestiduras que tú cosiste en Adán y te vestiste, permite que lo que hizo las tinieblas, mira, pero para esto tienes que confesar, me quito me quito y te entrego, Señor, las vestiduras que recibí de la serpiente y me dejo vestir por ti. Repite eso conmigo, dile, yo me quito estas vestiduras, te las entrego, Padre, y me dejo vestir por ti. Señor, vísteme a tu manera en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amada iglesia, hemos terminado y espero en el Señor de que esta palabra haya producido algo poderoso en ti para que tú aprendas a discernir las tinieblas, para que tú puedas saber y comprender la manipulación de ellas, porque ellas vinieron a matar, robar y destruir, pero nuestro Dios vino a que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Permíteme orar por ti. Gracias, Señor, te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por cada persona que se ha conectado hoy, Señor. Padre, te pido, Señor, de que tú puedas, Señor, abrir sus entendimientos, abre sus ojos, Espíritu Santo, ya que ellos hicieron todas estas confesiones, te han entregado, Señor, todo su ser, Padre, a ti, para que tú, Señor, seas quien los guíe, y que en el nombre de Jesús, Señor, ningún mal toque sus moradas. Padre, ahora mismo yo, Señor, en el nombre de Jesús, declaro vallado de ángeles, de querubines de fuego, Señor, sobre sus hogares, Señor, sobre donde quiera que ellos lleguen, Señor, tu presencia irá con ellos, Padre, y le dará descanso, Padre, y no solo a ellos, sino toda persona que se acerque a ellos van a poder ellos recibir ese descanso, van a decir, wow, tú tienes algo, tú cargas algo que yo no entiendo, pero me gusta, quisiera saber más y poder, Señor, empezar a alcanzar, Señor, tener ese impacto en la atmósfera espiritual, Padre, para así, Señor, tener impacto en la atmósfera natural. Señor, ahora mismo maldigo el cáncer, Señor, maldigo toda enfermedad, Padre, toda enfermedad que quiera atacar el cuerpo, Señor, lo echo fuera en el nombre de Jesús, la mente, el corazón, lo echo fuera, Señor, todo ataque de pánico, Señor, toda manipulación de las tinieblas, la echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro tu libertad, Padre, para caminar, para movernos a tu manera.
para hacer, Señor, las cosas, Señor, que tú tienes diseñadas para nosotros, Padre. Te entregamos nuestras mentes, papá, para que tú las tomes, Espíritu Santo, nuestros corazones. Sé tú nuestro guía, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestros hijos nos van a seguir así como nosotros te estamos siguiendo a ti, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y si tú lo crees, di conmigo, amén, amén, amén. Amado, hemos terminado y recuerden siempre que lo mejor de Dios está por venir. Amén. Hasta la próxima. Amén. Amén.